Bien, sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es José Ángel Llamas, pastor de este campus de Calvary Chapel Español. Y me gustaría darte la bienvenida si estás aquí por primera vez. Me dejas saber con tu mano levantada solamente para decirte gracias por estar aquí. Si hay alguien hoy por primera vez, que levante su mano, me dejen saber allá. Bienvenida, Dios le bendiga, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias. Allá atrás también, bienvenidos. Y sean en verdad parte de lo que Dios está haciendo aquí en Coconut Creek a través de Calvary Chapel Español. Bienvenidos los que están en el salón contiguo. Aquí al lado tenemos lo que llamamos Overflow, porque en verdad es que el santuario, por gracia de Dios, se nos está quedando chico, pero Dios nos dio ese local que también esperemos se nos quede chico, y que todo lo que quede chico pues venga a ser después más grande. Amén. Gracias. Así que bueno, estamos, amén. Dale un aplauso a nuestro Señor, que Él es bueno. Dios es bueno. En verdad es bueno. Hoy estamos en la segunda enseñanza, el segundo mensaje de la serie de 3 que se llama Jesús es Rey. Y muy en el tiempo que pasamos orando para poder estar en esta serie, en este tiempo, que es un tiempo de transición, no solamente en este país, pero también en muchos de nuestros países en Latinoamérica. Y de verdad queremos solamente vivir este tiempo en la certidumbre de que Jesús sigue siendo Rey, de que Dios sigue estando en control, y de que nosotros tenemos el llamado a orar, a hacer plegarias a Dios y orar por los que Dios ha puesto en autoridad, porque es que Dios tiene la soberanía y el poder de poner y quitar. Así que gracias, Señor, porque nosotros descansamos en su poder. Él es el que abre, el que cierra, y en Él es en el quien vivimos, existimos y morimos. Así que estamos en esta serie porque ha sido interesante ver más de 30 iglesias en el mes de noviembre, estas 3 enseñanzas, la misma área de la Escritura. No el mismo mensaje, cada mensaje es distinto de acuerdo al contexto, pero la misma porción de la Escritura. Más de 30 iglesias, le llamamos Church United, y están unidas predicando el mismo mensaje. Así es que estamos viviendo en tiempos de división, estamos viviendo en tiempos donde en verdad es necesario el evangelio. Así es que venimos con un mismo espíritu, un mismo mensaje, un mismo texto, y estamos hoy en el mensaje. Le hemos puesto por título Un reino de unidad. Un reino de unidad es el mensaje, y en este día estaremos en la porción de Efesios, y estaremos en el capítulo 2, solamente del verso 11 al verso 22. Del verso 11 al 22 estaremos ahí, y tendremos alguna escritura alterna, pero si tienes tu Biblia, yo te pido que vayas por favor a Efesios 2. No tienes Biblia, nuestros hermanos van a ponerte una. Si tú levantas la mano, nuestros hermanos van a ponerte una Biblia para que tú puedas seguirnos hoy. Y si no tienes Biblia y tienes esta que ahora te van a dar en la mano y quieres tenerla, llévala como un regalo de nosotros para ti. Ábrela, léela, deja que la Biblia toque y te transforme. Y este es el día de Efesios 2. Hoy vamos a estar entonces en Efesios 2. Vivimos en un mundo dividido, en un mundo, ojo con esto, de barreras espirituales, en un mundo, además son barreras culturales, políticas, espirituales, sociales. Pero el Evangelio nos llama a vivir en unidad. El Evangelio nos llama a vivir por y para Cristo, y esto es lo que el Señor nos va a mostrar hoy. Nuestro mensaje entonces es un reino de unidad. Y si estás ahí ya llegando a Efesios 2, solamente quiero que me des la oportunidad de darte un contexto, y es importante. Aquí nosotros en Calvary, nosotros pensamos que el contexto reina. O sea, el contexto para nosotros es solamente para que nunca te olvides. Ahora sí que el contexto es con el texto. Y entonces cuando estás en una porción de la Escritura, para entender bien qué dice, necesito ver con el texto lo que viene antes. Por ejemplo, si hoy vamos a estar en Efesios 2 del verso 11 al 22, para ti y para mí es importante ver qué pasa del verso 1 al 10. Ahora, si estás leyendo un capítulo como el capítulo 2, el contexto del 2 va a ser el 1. Y muchas veces puedes ver el contexto de un libro en base al contexto de una historia. Y muchas veces ves la historia en base al contexto de todo y así puedes navegar y navegar. Hoy es importante que veamos, no es que estamos estudiando el libro de Efesios, pero la semana pasada vimos Efesios capítulo 1, unos versos, y esta semana capítulo 2 de Efesios también.
Entonces quiero darte un contexto sobre quiénes son los efesios para que podamos entender y estar claros en el contexto de por qué Pablo escribe a este pueblo. Y así es que los efesios es este grupo de gente que vive en Éfeso, y Éfeso era una ciudad muy importante. Era una ciudad importante culturalmente, políticamente y religiosamente, importante en el Imperio Romano. Estaba ubicada en Asia Menor, lo que tú y yo conoceríamos hoy como Turquía. Así es que Éfeso, en el tiempo donde Pablo escribe esta carta, era conocido porque tenía un templo muy grande, y en ese templo se adoraba a la diosa Artemis, que los romanos la conocían como Diana. Ahora, este templo era un templo muy grande. De hecho, era considerado en esos tiempos como una de las 7 maravillas del tiempo antiguo. Este lugar, este templo donde se adoraba a esta diosa Diana, la diosa Diana era la diosa de la fertilidad. De manera que, ponle cuidado a esto, los peregrinos, los comerciantes que pasaban por este lugar, que era importante para lo mercantil y para la cultura, pasaban por ahí. Y entonces había cierto culto y cierta adoración a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad y de la naturaleza. Y había en este templo 1000 prostitutas del templo, de manera que para adorar a esta diosa, parte del culto que se hacía era tener relaciones sexuales con estas prostitutas del templo. Y esto es interesante porque tú puedes ver no solamente este paganismo y todo el pecado de la inmoralidad sexual, y de hecho había otros dioses como el dios Baco, que era el dios del vino. Y entonces había gente que para entrar en un estado de intimidad y conexión y comunión con este dios bebían vino. Y cuando estaban en éxtasis, en mi pueblo le dirán bien borrachos, entonces claro, entraban en esta comunión con Dios. Y entonces ellos, yo no sé si a ti te pase, pero ya me estoy saliendo mis notas, pero te tengo que dejar salir esto. La gente cuando está borracha, la gente ama a todo mundo. Y tú puedes ir al estadio y ya traes cualquier cantidad de alcohol, y el equipo que mete goles al que tú le vas y abrazas al cuate que tienes al lado y ni lo conoces y le das besos y le dices, ¡yay, brother! Y está, y de ahí van al bar y entonces te vuelves generoso. Ahora invitas a todos, yo invito para todos. Eres súper generoso. Y cuidado si traes a tu novia o a la esposa, porque también te da valor. Y entonces eres valiente. ¿Qué? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Y entonces eres... Y eso hace el alcohol. Y en realidad generoso, tener valor, tener amor. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 5, no te embriagues con vino, en lo cual hay desenfreno. Mejor llénate del Espíritu Santo. Porque el amor con el vino se te acaba mañana, brother. Lo generoso mañana ni te acuerdas. Con el Espíritu Santo Él opera y da fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y eso no hay ley que lo gobierne. Amén. Así que, dicho eso, cuando tú ves esta corrupción que había religiosa en Éfeso, cuando veas esa inmoralidad, esa depravación, óyeme, ¿sabes qué pasaba? Que había una industria en Éfeso y había personas que se dedicaban a fabricar pequeñas imágenes de Diana y las vendían. Y tú puedes ver en Hechos 19, en uno de los viajes de Pablo, que pasa por Hechos, y de hecho él empieza a predicar el evangelio y la gente va conociendo del Señor y va tirando esas imágenes, las estatuitas, santitos, las cositas que las iban tirando. Y no solo eso, había gente que se convertía por el evangelio y entregaba su vida al Señor, y ellos hacían ocultismo en ese tiempo. Y de hecho dice la Biblia en capítulo 19 de Hechos que quemaban sus libros de magia. Entonces, claro, estos artífices que fabricaban pequeñas imágenes de la diosa Diana, se les empezó ahora sí que a lastimar el changarro. Y se les empezó a acabar el negocio y empezaron a estar en opresión y en oposición a Pablo para querer incluso matarlo.
y sacarlo y dejar de que esté hablando del evangelio y lo quieren echar de ahí. Entonces tú puedes ver la economía de Éfeso, cómo se iba generando a través de la idolatría y de la inmoralidad sexual en el templo de Diana. De hecho, había momentos en los que albergaba a criminales para que fuera un centro como un refugio. Entonces, si tú tienes esto como contexto, Éfeso era, digamos, como Las Vegas, pero con esteroides. O sea, era Sin City. Era un lugar de mucha depravación, de mucho pecado, de mucha inmoralidad, de prácticas mágicas, de ocultismo. Entonces, cuando tú ves eso, Pablo en su primer viaje misionero dice: aquí hay una gran necesidad de Cristo. Y deja a Aquila y Priscila para que vayan preparando el terreno. Y en su tercer viaje misionero, Pablo pasa 3 años en Éfeso, se instala y empieza a predicar el evangelio. Así que pasa el tiempo y por ahí del año 60, Pablo, preso en Roma, escribe la carta a los Éfesos, o sea, hacia los Efesios. Y escribe esta carta para animarles y para decirles: ¿sabes qué? Tú puedes vivir en santidad y tú puedes vivir en unidad como pueblo, porque el objeto es que tú seas un ejemplo a los gentiles, a los pecadores, a los depravados, a los inmorales, de lo que Dios ha hecho, no solo transformando tu vida, sino que lo que Dios puede hacer con los corruptos y con el ocultismo. Dios no tiene mano corta para eso. Entonces Pablo les escribe eso, y la semana pasada nosotros lo veíamos en el capítulo 1. Pablo hace una oración y ora por los efesios, los anima y los exhorta: sigan así. Y ora y dice: mi oración es que los ojos de tu corazón sean abiertos para que conozcas más y mejor a Jesús. Y la semana pasada entonces vimos cómo es que necesitamos que Jesús sea nuestra fuente de esperanza, nuestro centro, nuestra estabilidad, nuestra firmeza. Y hoy vamos a ver algo interesante. Vamos entonces a ver el contexto en el capítulo 2. Vamos a ver del verso 11 al 22, pero déjame darte el contexto ahora. Ya vimos el contexto de los Efesios, ya vimos el contexto del capítulo 1, pero los primeros 10 versos, lo que Pablo nos dice en los primeros 10 versos de Efesios 2 es algo interesante. Él está hablando de que antes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Y cómo se hace eso, pastor? No sé si sepas, pero la palabra muerte es la palabra separación. ¿Y dónde dice eso en la Biblia, pastor? Bueno, si te acuerdas, en Génesis 1, Dios crea todas las cosas. En Génesis 2 crea al hombre, y en Génesis 2, en el verso 17 y 18 le dice: yo he creado todo esto para ti, para que aquí habites, voy a proveer todo, solamente que no toques ese árbol que está allá, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que él coma ciertamente morirás. Ahora, ¿murió inmediatamente? No. ¿Murió después? ¿Pero quedó separado de Dios? Sí. Así es que ciertamente morirás, ciertamente estarás separado de mí porque has pecado. Y yo, Dios justo y santo, no puedo habitar contigo. Aquí necesitas arrepentirte. Y vino donde Adán y le dijo: ¿qué hiciste, Adán? Y Adán: ¿yo qué? Esa mujer que tú me diste. Yo estaba bien, yo jangueaba con las jirafas, estaba limpiando las orejas de los elefantes, poniéndole nombre a los demás. Me trajiste a esta mujer y entonces ya. Y viene donde la mujer y le dice: ¿qué pasó, Eva? Y Eva dice: ¿yo qué? Fue la serpiente. ¿Y sabes qué? El pecado eso hace, que tú y yo no tomemos responsabilidad de nuestros actos. Y entonces terminamos en el síndrome de Adán, escondidos y con miedo, huyendo de Dios, separados de Él. Y hoy vamos a ver cómo a lo largo de la Escritura Dios va a redimir y a restaurar su creación para volver a reconciliarnos con Él. Y entonces Pablo es lo que escribe: estábamos separados, y esos son los primeros versos, muertos en nuestros pecados, viviendo según la corriente de este mundo. Es decir, estábamos viviendo bajo la influencia de Satanás, que soplaba en nuestros oídos que podemos nosotros decidir qué está bien y qué está mal por nuestra propia cuenta, sin necesidad de Dios. Y el capítulo 2, pero verso 4 al 7, habla de la intervención de Dios. Fíjate el verso 4, si lo tienes ahí, subraya el verso 4, que dice: pero Dios dice ahí, cuando estábamos muertos, pero Dios
Dios motivado por su gran amor, no por lo bueno que yo pudiera hacer, sino por su gran amor, por ese amor y esa misericordia, nos dio vida junto con Cristo. Quiere decir esto que por gracia Dios nos transforma y nos salva, no por cosas buenas que yo haga. La gracia y el perdón no es por obras. Nosotros las obras que hacemos son porque Él nos ha transformado. De manera que dice entonces en los últimos versitos, para que lo tengamos claro, el punto sería que los primeros 10 versos del capítulo 12 es que Dios nos reconcilia con Él. Y del verso 11 que vamos a ver hoy hasta el 22, Dios nos reconcilia unos con otros. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo estamos viviendo en un mundo de división. Y no solamente en Éfeso, no solamente en el antiguo tiempo, hoy la división racial, hoy la división cultural, hoy la división en el matrimonio, la casa está dividida, hoy hay pleito entre esposo y esposa y ya no se quieren ni hablar. Hoy, ¿por qué? Porque hoy nos va a mostrar el Señor qué es lo que está pasando. Así que Pablo escribe y menciona la unidad en lo que vamos a leer entre judíos y gentiles. Por último, para empezar ya nuestro estudio y leer, ¿qué es esto de gentiles? Para que cuando lo vayas leyendo tengas idea. Toda vez que tú ves gentil, quiere decir aquel que no es judío. Los gentiles son los que no son judíos. Así que Pablo le va a dar un mensaje a los que son judíos y a los que no son judíos. Y les va a hablar. Esos son los gentiles. Los gentiles son los que están fuera del pacto de Dios, fuera de las promesas de Dios. Pero Dios, en Génesis 12, la semana pasada que veíamos en los primeros 3 versos, cuando llama a Abraham en capítulo 12 de Génesis, le dice: sal de tu parentela y ve a un lugar que yo te voy a mostrar y voy a bendecir tu vida de tal manera que serás bendición para todas las naciones. Esa promesa no es solo para el judío. La bendición de Dios es para todas las naciones y dice: al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré. Pero bendita sea la palabra del Señor, que se extiende hasta hoy, que hay una promesa de bendecir nuestra vida y de transformarnos, porque así lo dijo. Y entonces, cuando vemos este contexto, pues podemos entonces sí prepararnos para leer nuestros versos de hoy. Acuérdate, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, sino porque así lo determinó Dios, para que nadie se gloríe. Sino cuántas obras son buenas que yo haga para que Él me perdone. ¿Qué cosas yo tendría que hacer para que ame más en mi vida? No. Yo puedo ser lo que sea de pecador y corrupto y demás, y Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no esté buscando identidad en el lugar equivocado, ni esté buscando en falsos dioses, ni esté tratando de ser feliz en una economía que el mundo hoy designa como destrucción. Dios, si cree su obra en la cruz, ha prometido restaurarte para reconciliarte con Él. Y leemos entonces por todo esto a partir del verso 11. Porque sabemos que Él nos salva, aunque estábamos muertos en nuestro pecado, separados de Él. Dice, por tanto, ahora ves esta palabra por tanto del verso 11. Cuando ves una palabra que sea como esta, por lo tanto, por lo pronto y con, esta palabra es el conector de todo lo que acabamos de hablar. Por todo esto que acabamos de hablar, dice, recuerden que en otro tiempo, voy a leer del 11 al 22, ustedes los gentiles en la carne son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Deja parar aquí porque ya no vamos a volver a ver esto ni vamos a entrar en detalle de la circuncisión. Pero aquí solamente está hablando de los que tienen la circuncisión, se refiere a aquellos que son del pueblo de Dios, quienes recibieron como señal en Génesis cortar la carne del prepucio para ser marcados como pueblo de Dios. Y ahora estos judíos, pueblo de Dios, circuncidados, dicen con gran desprecio a los que no han sido circuncidados porque no pertenecen al pueblo de Dios, los llaman incircuncisos. Y hay una hostilidad y hay un prejuicio para ellos. De manera que para que ellos conocieran a Dios, el judío le decía: tú tienes que venir, circuncidarte, aprenderte estas leyes
de verdad vivir bajo todas las 613 normas de Dios? No. Y Pablo después nos va a mostrar y va a decir, no manches, no hay quien haga eso. Solamente Cristo. Y Él lo hizo por nosotros. Entonces el verso 12 dice, recuerden, en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos ¿de qué? De la ciudadanía de Israel. O sea que eran ¿qué? Extraños a los pactos de la promesa. ¿Y cómo estaban viviendo? ¿Lo puedes ver conmigo? Sin tener esperanza y sin ¿qué? Y sin Dios en este mundo. Pero ahora, este verso 13 es igual que el verso 4. Pero Dios en su amor y misericordia. Este verso 13 es igual, pero Cristo. Ustedes que estaban lejos, Él literalmente ha muerto y dice, han sido acercados por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo. Porque Él mismo, verso 14, es nuestra paz, que de ambos pueblos, está hablando de los efesios, los judíos y los no judíos, ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué quiere decir esta pared? Ponle cuidado en el siguiente verso. La pared de la que habla no es un muro físico, es la enemistad en nuestra vida. Es muy fácil porque tú y yo estamos acostumbrados a levantar muros en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra vida, porque no queremos que los demás nos juzguen o porque nosotros juzgamos. El otro ha levantado un muro y Cristo Jesús derriba esa enemistad, esa hostilidad con su muerte. Y dice entonces el verso 15, ¿qué hizo? Puso fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él los dos pueblos en uno. Es decir, de los dos hizo un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la ¿qué? Cruz. ¿Qué hizo? Habiendo dado muerte en ella a la ¿qué? A la enemistad. Cristo muere para que se acabe la división. Y el hombre ha sido muy empeñoso en dividir. Aún en la iglesia cristiana, el hombre ha levantado denominaciones que dividen. En la religión se divide. Y Cristo Jesús nos enseña esto, que debe de ser un gran ejemplo. No hay paz sin el Espíritu de Dios. Y dice, verso 17, vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, son familia de Dios. 20, pero están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No te espantes, ahora lo vamos a explicar, pero necesitamos a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, yo te pido que nos guardes, que nos hables en una enseñanza tan importante, porque la división no viene de ti. Tu palabra dice que el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, para dividirnos y separarnos del único que edifica, el único que construye y el único que nos construye, arma y transforma, que eres tú. Así que habla a nuestro corazón, que te escuchamos. Señor, toca nuestro corazón, que queremos ser transformados. Todos los que estamos aquí venimos en esta escritura, muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú, Jesús, un día fuiste a la cruz para reconciliarnos con el Padre. Ayúdanos a entender esta porción en el Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice amén, amén. Solo piensa en tu pasado. Piensa en lo que has hecho. Piensa cuán horrible pudo haber sido el pecado que cometiste. Piensa en cuántas cosas hubieras podido hacer y de dónde nos sacó el Señor. Piensa si estuviste como estos efesios en idolatría, o piensa si estuviste en alguna perversión moral o sexual. Piensa si estuviste en alcohol, en borracheras, en droga, en idolatría. Pero Dios tiene un gran amor por ti y por mí,
que mi pasado lo transformó y lo redimió, habiendo yo estado desenfrenado y con el orgullo, vivir una vida violenta y vivir una vida de agresión y vivir con un carácter depresivo y explosivo. De ahí me rescató el Señor. Pero yo vivía, como dice aquí, sin esperanza y sin Dios. Y cuando Dios me alcanza, cuando Dios transforma mi vida, empieza un proceso que en la teología se llama santificación. Quiere decir, empieza a sacar todo eso que me destruía de mi corazón para transformar mi vida y poder ver al único digno de gloria, que es el camino, la verdad y la vida, que su palabra me hace sabio, y a ti también. Y cuando eso yo lo encontré y amé al Señor desde el primer momento, entonces yo veía a un cristiano y que no lo conocía, y podíamos, aunque fuéramos razas, culturas, contextos distintos, pero nuestro en común, nuestra conversación y nuestro tiempo era Jesús, y podíamos estar horas hablando. ¿Te ha pasado eso? No manches, no lo conocía y estuvimos 3 horas hablando de la gloria de Dios. No sé ni de dónde vienen, me olvidé preguntarle el nombre. ¿Y sabes qué? Es interesante porque pasábamos todo el tiempo conectados. Ahora, eso sucede. Solo piensa en esto. Mi esposa y yo estuvimos, por gracia de Dios, en un viaje hace 2 semanas, 3 semanas, y estuvimos en un lugar que estuvimos orando para poder visitar. Y este hogar Dios proveyó el tiempo, el recurso, el esfuerzo, y pudimos estar en Suiza. Y fuimos a Suiza y yo no entendía nada. Y Suiza es un lugar que tú llegas y te quieres ver a dónde va el tren y no tienes ni idea. Si no hablas alemán, no tienes ni idea. Y todos los que somos extranjeros y peregrinos, lo que hacemos cuando estás en ese lugar es sacas tu teléfono y vas a ver qué dice, y le pones el traductor. Oh, no era aquí, mi amor, es en el de allá. Y guardas eso. Y así estábamos. Y vas caminando por un lugar que no conoces, en un contexto que no conoces, una cultura que no conoces, en un idioma que no conoces y que no hablas y que no tienes nada en común. Y vas caminando con tu teléfono para saber hacia dónde vas. Pero de repente a lo mejor te ha pasado, pero a lo mejor te pasa. A mí me pasó. Y estábamos en un lugar, en una tienda donde no sabíamos ni preguntar ni cuánto valía eso, y de repente oí esto: hola, ¿cómo les puedo ayudar? No, era alguien en español. Y fue increíble porque además no solo eso, sino que era de México. Ahí está mi esposa, que no miento. En esta iglesia llevo 2 años, 2 años orando por mexicanos. ¿Cuántos mexicanos soy aquí? 1, amén. Amén. Le voy a dar un extra café al salir de aquí. Había este muchacho mexicano en la tienda de souvenirs que no hablaba de verdad más que amor cuando estuvimos ahí. Mi esposa ya no me volvió a ver por la siguiente hora. No, ella se dedicó a ver cosas y yo, no manches, ¿de dónde eres? Qué bueno, mi brother. Y estuvimos platicando, y ¿sabes qué pasó? Que inmediatamente nos conectamos porque había algo en común. Era como un pedacito de mi México. Y nos conectamos ahí, y ¿sabes qué? Compartimos esto y empezamos a experimentar cosas que de verdad nos hicieron como camaradas. Ahora, ¿puedes imaginarte eso con el Señor? Lo que Dios quiere es eso, que haya la unidad, que cuando tú ves el Espíritu, con el Espíritu y un mismo Espíritu, una misma fe, una misma pasión por el cielo, una misma pasión por el Creador, te va a hacer que pases tiempo bueno. Y cuando tú ves que esto tiene en común, y todos los cristianos deberíamos de compartir esta historia, porque estábamos perdidos, pero el Señor nos alcanzó. Y el cielo promete en el libro de Apocalipsis que un día estaremos como yo en esa tienda de souvenirs, hablando todos la misma lengua, y todo pueblo, lengua, pueblo, texto, contexto y nación estaremos adorando al mismo Dios. Esa es la bendición. Así es que vamos a ver 3 puntos muy rápidos en la noche. El primer punto es por todo esto. El primer punto es porque Jesús es rey, nuestra separación queda atrás. Porque Jesús es rey, lo que nos separa ya queda atrás. Por eso dice el verso 11 y 12: recuerda, en otro tiempo tú eras gentil,
Ya no. Verso 12 dice, estabas separado de Cristo. O sea, no tenías una ciudadanía en Israel, lejos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Y qué quiere decir estar sin Cristo, mi querido hermano? Estar sin Cristo es lo peor que nos puede pasar, porque es sinónimo de condenación. Cuando tú vives tu vida alejado del Evangelio, rechazando la gloria de Dios y rechazando la obra de la cruz y el poder del Espíritu Santo para tu bien, para que puedas vivir una vida tranquila y en paz por toda la eternidad, en realidad recuerda que si tú vives sin Cristo no eres salvo, por ende estás condenado a estar separado de Dios. Si no quieres nada con Dios ahora, imagínate toda la eternidad. Entonces Dios retira la mano y dice, dale, si no me quieres a mí, está bien, pero hay consecuencia. Y dice estar sin Cristo, estar sin ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? O sea, están ellos siendo otra nación. Los gentiles no nacen como una nación gentil. No sé si sepas esto. Dios escoge a la nación de Israel. Es decir, Dios lo que hace es que escoge a la nación de Israel, y no la escoge porque fuera el pueblo más hermoso, el más digno, el más grande, el más... No. Dice la Biblia en Deuteronomio 7 que lo hace solamente por amor. Ahora hay un propósito. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, ponle mucho cuidado a esto. Es con el propósito de que el pueblo de Israel sea diferente. Que el pueblo de Israel sea un ejemplo a las demás naciones, para que vean que hay un Dios verdadero. Pero los efesios adoraban a Artemisa, a la diosa Diana, a la inmoralidad, al pecado, y Dios planta una iglesia con Pablo en Éfeso para que vean al verdadero Dios que existe y conozcan el verdadero amor. Pero el pueblo de Dios no quiso. Y ves la rebeldía del pueblo de Dios. Así que están aquí estos gentiles sin nación, la nación santa de Dios, sin Cristo, condenados para la eternidad y viviendo sin Dios. O sea, el paganismo es vivir con un montón de dioses. Yo no sé si tú sepas, pero en México hay una serie. Cuando yo estaba haciendo novelas allá, la delegada de los actores trabajaba para otro programa, y ese otro programa se llama, oren por ellos, se llama Cada quien su santo. Y cuando yo le quería compartir a la delegada, ella me decía, no, tú tu Dios, a mí déjame con mis santos. Y yo no la quería agarrar a bibliazos, no la quería convertir, porque no soy llamado a convertirla. Solo dale el ejemplo, solo deja que ella vea lo que Dios hizo en tu vida. Y gente detrás de cámaras que podía ver eso, que empezaba a entregar su vida al Señor. Y cuando tú ves así, y que tú ves, a mí déjame en paz, yo cada quien, yo mi santo, ¿te puedo decir algo? La Biblia dice, no tienes que ir ahí, te lo voy a poner en tu pantalla para que no perdamos tiempo. En el Salmo 115, y lo leo para ti, compara al Dios verdadero con los ídolos del mundo, los ídolos paganos. Mira lo que dice Salmo 115, el verso 2 al 11. Mira el verso 2. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Te acuerdas que Israel tenía que ser ejemplo para que vieran que existía verdaderamente un Dios? ¿Por qué van a decir las naciones, ¿dónde está tu Dios? A menos que no lo representes, a menos que tú no muestres a tu Dios, que seas un cristiano de closet. Pero dice aquí, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le ¿qué? Es soberano. Ahora, los ídolos de ellos, de los paganos, de los gentiles, de la gente que no conoce a Dios, tiene ídolos, tiene figuras, adoran a estatuitas. Y dice aquí en el verso 4, los ídolos son plata y oro y obra de manos ¿de quién? Tienen boca y ¿qué? Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Mira el verso 8, por Dios. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces vas a ser ciego espiritual. Vas a tener ojos y no ves. Vas a tener oídos y no oyes, porque estás alejado de Dios. Y estás creyendo en cosas que la agenda de este mundo te alejan de la verdad. Y por eso dice el verso 9, 10 y 11. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. No la figurita que ni habla, ni camina, ni oye, ni nada. ¿Le estás rogando al santo qué?
De verdad, yo conocí a una señora que era devota de San Judas Tadeo y no tengo nada con San Judas. De hecho, es uno de los apóstoles, San Judas Tadeo. Pero yo le decía a la señora, ¿para qué sigue usted a San Judas Tadeo si él seguía a Jesús? ¿Por qué no sigue usted mejor a Jesús? Es un santito que no oye. Oh, casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, ¿qué hagan? Confíen en Él, Él es su ayuda y su escudo. Y la condición espiritual de los gentiles no es causada, la realidad, por Dios. La condición espiritual de los gentiles es causada por la voluntad de su propio pecado. Y ¿sabes qué? No tienen excusa para decir que Dios no existe. De hecho, la Biblia dice eso. Dice, han rehusado el creer a Dios y darle honor al Creador. Acompáñame por favor, en tu pantalla lo voy a poner en Romanos 1, verso 18 al 23. Mira lo que dice Romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres que con injusticia restringen la verdad, detienen la verdad, no dejan que la verdad llegue al que está perdido, al que está engañado por Satanás, el príncipe de la mentira. No deja que la verdad llegue allá porque es que está como estos santos, no quiere oír. Y dice el verso 19, lo que conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se lo hizo evidente, o sea, Dios se los dio a conocer. ¿Cómo, pastor? Mira el verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles y su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo que creado, de manera que no tienen excusa. Porque si conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias como cantábamos, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaban ser sabios y se volvieron necios. Y mira lo que hicieron: cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, o aves, o cuadrúpedos, o reptiles, o artemisas, o el rey no sé qué, o la mitología, o los astros, o el zodiaco. Has cambiado la verdad de Dios por la mentira. Has adorado las criaturas en vez de el Creador. Y dice, no tienes excusa, solo tienes que ver la inteligencia espectacular de lo que es el ADN. Solo tienes que ver la maravilla del amanecer y el canto de los pájaros, cómo crece un bebé en el vientre. That's it. Para que te des idea de que existe un diseñador inteligente que la Biblia lo define y lo describe y se llama Jehová. Cuando tú ves esto, la triste, decadente historia del hombre y de la humanidad es que conocen a Dios pero no le honran. Saben la verdad de Dios pero deliberadamente nos alejamos y estamos, como leímos al principio, fluyendo bajo la agenda de Satanás, que es alejarte de Dios, que no creas lo que Dios dice. Y entonces, ¿sabes qué? Dios lo que hizo fue mostrarnos en su palabra. El problema es que no la leemos, hay que leerla. Pero los primeros 11 versos de Génesis, lo que muestra a Dios, ¿sabes qué? Es la decadencia de los gentiles, la decadencia del hombre. La decadencia del hombre termina hasta el capítulo 11, porque en el capítulo 12 de Génesis, Dios dice, no más, llama a Abraham y le dice, ok, deja todo porque a través de ti voy a ser una gran nación y voy a bendecir a todas las naciones. De manera que ahí comienza en verdad la historia, para darnos cuenta de que de Abraham vienen los hebreos, y los hebreos que son los judíos, y dice la Biblia que la salvación viene ¿de quién? De los judíos, porque Jesús era judío y viene en la línea que Dios construye para que tú y yo pudiéramos ser restaurados para mirar al único Dios verdadero que nos va a transformar de la vida que llevamos, para poder disfrutar y tener comunión con Él. Ahora, déjame más ponértelo así. El plan no es que Israel llegue a ser como los gentiles, ni los gentiles lleguen a ser como Israel. El plan de redención es que solamente podamos mirar al que traspasaron. Y cuando tú ves eso, es lo mismo que Dios tenía como plan para Israel, ponle mucho cuidado, que es que fuera una unidad de pueblo, una nación santa, ejemplo para las demás naciones, pero es lo mismo para ti y para mí como la iglesia. El Antiguo Testamento, Jesucristo, cuando decide fundar su iglesia, lo vimos la semana pasada, a través de la confesión de fe de que Él es el Señor, nuestra roca,
Y la iglesia es para que sea ejemplo a las demás naciones. Tú tienes que ser ejemplo, tú tienes que ser ejemplo. El problema está, te lo voy a poner así, en que si no somos luz, Israel debió haber sido luz y terminó muy oscuro. ¿Y sabes qué pasa? Te lo quiero poner como un ejemplo más tangible. Pero si pudiera poner un ejemplo, diríamos que tú y yo no debemos ser. A veces es importante empezar con lo que no debemos ser para entender lo que debemos ser. No debemos ser termómetros. Quiero ponerte la imagen del termómetro. ¿Qué hace un termómetro? Un termómetro cambia en el ambiente donde lo pongas. Porque quizá puede entrar en un ambiente de 80 grados y entra el termómetro y el termómetro se convierte y sube y se pone en 80. ¿No me crees? Abre tu axila y póntelo en la noche. Y si tu cuerpo está en 39 o en 97 o en 102, el termómetro va a cambiar y se va a convertir en 102. Como cristianos no podemos ser termómetros. De llegar a un lugar y dejarnos llevar por lo que el lugar está viviendo y pasando y cambiar y olvidar nuestra fe para lo que el Señor nos llevó a vivir. Entonces nosotros nos empezamos a hacer como los paganos y empezamos a, como el pueblo de Israel, a pedir reyes, a querer ser como las otras naciones. Los israelitas idólatras empezaron a sacrificar niños a una deidad que se llamaba Moloch. Ok, ¿qué debemos ser, pastor? Tú y yo debemos ser, no termómetros, debemos de ser, mira tu pantalla, unos hermosos termostatos. El termostato, mi querido hermano y hermana, el termostato es lo que tú y yo debemos de hacer. El termostato lo traes a un cuarto que está en 80 y el termostato le dice al cuarto, ok, nos vamos todos para 69. Y todo baja a 69. Y eso debemos de hacer tú y yo. Llegar a algún lugar donde nosotros podamos hacer una diferencia en el sitio, donde nosotros podamos hacer que los demás cambien cuando vean el amor del Señor, la unidad como iglesia, y cuando en esta unidad la gente pueda decir, yo vi este matrimonio que vino a la casa, no te puedo decir qué era, pero yo quiero eso, porque tengo mi matrimonio ya hace años pasando trabajo, no sé cómo echar para adelante, pero nomás vi esta pareja y no sabes cómo la envidio. Es termostato. Y lo que podemos hacer tú y yo es esto: entender que nuestro llamado es a ser diferentes, es a dar a Cristo a conocer, a ser luz, al ser luz. Fuimos llamados a ser embajadores y a reconciliar a la gente con Dios. Y lo que nos deja en el segundo punto, porque Jesús es rey, la reconciliación es posible. Entonces no voy a leer todo, pero el verso 13 al 18 comprende lo que ahora Cristo Jesús hace. Derriba la pared que hay de enemistad, y lo que hace es que reconcilia al inconverso con Dios, y de los dos pueblos, gentiles y judíos, hace un solo pueblo, porque Cristo Jesús en la cruz dio muerte a la enemistad. No te pierdas de eso. La enemistad, ponle, es igual a, y tiene muchas etiquetas que las podemos hacer, pero tú y yo vemos hoy gran hostilidad en el racismo, gran prejuicio en la cultura, y todos los que estamos aquí venimos de culturas distintas, pero gracias a Dios somos un solo pueblo. Pero la realidad es que Dios lo hizo, derribó ese muro de enemistad, ese muro de falta de perdón, ese muro de hostilidad, ese muro de agresión, ese muro de ira, todo aquello que te separe. Dios quiere que nosotros nos reconciliemos. Ahora, ¿qué es esto? Buscar reconciliarte ¿con quién? Pues con aquel que estás en conflicto. Así es que el perdón per se, como perdón nada más, no sirve si no busca la reconciliación. La gente no quiere perdonar porque no está dispuesta a que haya reconciliación. ¿Por qué? Ponle cuidado. Porque hay una barrera que separa un pueblo del otro, un esposo de una esposa, un trabajador del jefe. ¿Qué es la falta de Cristo?
El esposo puede estar desesperado porque la esposa no se ha reconciliado. La madre puede estar desesperada y preocupada porque no puede reconciliarse con la hija descarriada. El pecador perdido está realmente buscando identidad en cualquier lugar porque no ha encontrado reconciliarse con Dios, porque el pecado es el gran separador de la humanidad. El pecado nos separa. Y cuando tú ves esto, tú has visto que divide. O sea, el pecado divide a la historia. Y quiero nomás ponértelo en esto, ponme mucha atención. Cuando Dios creó a Adán y Eva, por el pecado fueron separados. ¿Cierto o no? Y no pasó mucho tiempo después cuando Caín mata a Abel. Y no pasa tiempo después cuando la tierra se vuelve literalmente llena de depravación y de violencia y Dios manda un juicio con el diluvio. Y parecería que ese fue el remedio, pero se levantan los hombres y construyen Babel, y esto es querer hacer lo que ellos querían hacer sin necesidad de Dios, sino ser tan grandes como el Altísimo. Y Dios los dispersa y los confunde y les cambia el lenguaje y los separa, y la humanidad sigue tratando de emprender su vida sin la ayuda de Dios, y el resultado fue un juicio. Y después pasa y ves la historia hasta que llega de Israel Jesucristo, hasta que llega Jesús al mundo. ¿Y qué sucede? Lo mismo. Fue tentado y fue todo, pero nuestro Señor sin pecado decide entregar su vida para derribar la enemistad y el pecado que hay en nuestro corazón. Te hago esta pregunta, por favor. ¿Qué áreas de tu vida reflejan hoy enemistad? ¿Qué áreas de tu vida reflejan enemistad? Ya sea en tu relación con Dios, o en tu relación entre tu familia, padres e hijos, o en el trabajo, jefes, empleados. ¿Qué áreas tienen esa barrera todavía? ¿Será que he permitido que mi orgullo mantenga el control? Toma 10 segundos y medita eso. ¿Qué áreas de tu vida están con enemistad? ¿No ha sido suficiente Cristo Jesús que derribe esas barreras que hay en tu vida? Porque la Biblia dice que Él derribó la pared que había de separación, de hostilidad, de violencia, de agresión, de depresión, y ponle nombre. Ahora, la realidad es que hay una consecuencia, pero como cristianos tú y yo deberíamos de entender el perdón. No tienes que ir ahí, solamente te lo voy a poner. Es Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Cristo también los perdonó. En Mateo 6, verso 12, Cristo nos enseña a orar y dice: perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando tú ves eso, ponle cuidado a esto, el mejor antídoto contra la desunión y la hostilidad entre nosotros como creyentes es una nueva comprensión del Evangelio. El mejor antídoto para que no haya esa enemistad entre nosotros es que entendamos mejor el propósito de la cruz, lo cual nos tira en el último punto. Y vamos a ocupar unos minutos en este punto. Dice: porque Jesús es Rey, somos unificados como familia. Así es que ya vimos que estamos separados. Vemos cómo Dios nos reconcilia porque Él es Rey. Él es el único que lo puede hacer, solo debo de permitírselo. Y aquí vemos que porque Él es Rey, vamos a ser unidos como familia. Ahora, en esta unidad, te leo rápido verso 20, 21 y 22. Dice: estamos edificados como familia de Dios sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir eso? Fundamento es la base, el cimiento. De apóstoles y profetas se refiere a apóstoles al Nuevo Testamento, profetas se refiere al Antiguo Testamento. Ambos, como operan, es a través de la palabra de Dios. Los profetas y los apóstoles lo que comparten es la palabra. Así que nuestro fundamento tiene que ser, ¿qué? La palabra de Dios. Así que lo único que nos puede mantener unidos es la palabra de Dios, donde Cristo es nuestro fundamento. ¿Estás pasando problema con tu hija? ¿Con tu hijo? ¿Estás pasando problema con tu esposo, con tu esposa? Revisa. Cristo Jesús murió para derribar ese problema. Quizá lo que no estoy viviendo es como Cristo mi fundamento, y debo de revisar eso. Si Cristo es mi fundamento. Ahora dice esto: porque Cristo dice:
es la piedra angular, en quien todo el edificio es bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y Cristo también en nosotros es justamente edificado, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Lo que dice Pablo es, en esta porción de hoy, tú y yo 4 veces habla de unidad y de ser uno. Cristo oró por eso en Juan 17, que seamos uno. Pero Pablo dice en el verso 14 que de ambos pueblos hizo uno. Lo puedes ver en tu pantalla, hay 4 cosas que dice, y estas 4 cosas dice, de ambos pueblos hizo uno. El verso 15 dice, uno solo y un nuevo hombre. En el verso 16, un solo cuerpo. En el verso 18, un mismo espíritu. Cristo venció todas las barreras existentes para que podamos vivir en unidad. Y lo dice así en el verso 19, que seamos una sola nación. O sea, dice como conciudadanos. Y ser una sola nación dice, o sea, que seamos un solo pueblo en el Señor, que seamos una sola iglesia con el Señor, su palabra como fundamento, que seamos una sola familia, dice el verso 19. Es decir, somos hermanos, hermana, hermano, porque somos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12 que Dios, en su autoridad, a aquel que cree le da la autoridad de ser hecho hijo de Dios. O sea, si nosotros creemos en la obra, venimos a ser parte de la familia. Eso es lo que dice. Ya no hay distinción racial. Alguien puede venir al Señor y no importa si es africano o si es mexicano o si es americano, no importa, somos uno, la misma nacionalidad, somos de la misma nación, somos del cielo. Y por último, me encanta cuando dice el verso 20 al 22, somos un templo. Y en el libro de Génesis dice que Dios caminó con Enoc. En el libro de Génesis dice que Dios caminó y anduvo con Noé, porque quería él habitar así, ser su presencia. Ahora con esto, en Éxodo, ¿te acuerdas? Dios le pide a Moisés que construya un tabernáculo para que ahí la presencia de Dios se manifieste. Pero ellos pecan y Dios quita su espíritu y su presencia de ahí. Y más adelante a Salomón le dice que construya un templo para que Dios habite en el templo donde se va a reunir con su pueblo. Pero más adelante destruye esto por la desobediencia, se destruye el templo. Y ¿sabes qué? Después de que habita Dios en el templo, la siguiente habitación de Dios fue Cristo, Jesús, Dios en carne. Dios habita en Jesús para que esté con nosotros. Pero después el pueblo pecador lo destruye. Así es que Dios promete lo que dice aquí Pablo, habitar en su pueblo como un templo. Somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita en su iglesia. Dios habita en nosotros. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios habita en el corazón de aquel que ha confiado su vida a Jesucristo. Dios habita en nosotros. Y dicho eso, quiero ir hacia el final, pero quizá los judíos pensarían solamente en el templo de Jerusalén, como los efesios estarían pensando en el templo de Diana, ¿no? Te cuento, ninguno de esos 2 templos existe. Dios permitió que fueran destruidos para que la gente no esté adorando en esos templos. Hoy día no existe templo. Dios habita en el corazón del hombre. Dios dice, sobre este fundamento voy a edificar mi iglesia, que es la confesión de que Cristo Jesús es el Señor, es nuestro sostén, es nuestra roca firme, y ahí nosotros nos sostenemos y Él habita en nosotros. Y eso es lo que tú tendríamos que hacer, entender, esa es la piedra angular. Dice aquí la Biblia es la piedra angular, lo cual es donde estaba edificado un edificio, en ese era el ángulo. Eso era lo que alineaba la estructura y determinaba su firmeza. Y determina también así en la iglesia de Jesucristo la firmeza cuando Jesús es la piedra angular. Y quiero ir hacia el fin, al cierre, para que nosotros podamos entender que solamente Cristo Jesús nos puede unir para que nosotros estemos uniendo a los demás. Que solo el Señor trabajará en nuestro corazón, guiando nuestra vida para que podamos ser termostatos y le mostremos a los demás que hay un Dios que existe, que nos ama y que nos quiere ver no como perros y gatos. Nos quiere ver en unidad, amándonos los unos a los otros. Y voy a cerrar como en esta serie hemos pensado cerrar, con la red. La red literal como una red que tú tiras a ver qué sacas. Así es que tiramos la red
y lo que sacamos en las letras RED, que es un acróstico, es RED: recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. ¿Qué es lo que tienes que recordar hoy? Recuerda quién eras en Cristo. Recuerda quién eras en Cristo. Nunca te olvides que la gracia de Dios nos alcanzó en algún momento cuando estábamos lejos de Él. Recuerda de vivir como cantamos, dando gracias a Dios. Entiende lo que Jesús hizo por ti y por su iglesia. La cruz es personal. Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros para transformarnos y salvarnos, pero nos lleva a ti y a mí a vivir en unidad, representándolo a Él, abrazados, sin alcohol, como decíamos en el juego de fútbol, que podamos en verdad amarnos los unos al otro por el Espíritu. Y por último, deja que Dios cambie tu vida y que construya en ti una unidad, en tu matrimonio en unidad, en tu familia en una unidad, en tu colonia, en tu iglesia, que sea una unidad. Deja que Dios derribe las barreras de tu vida que impiden vivir en unidad y permítele a Dios que te use hoy como un instrumento de reconciliación y amor para el resto de la comunidad. Así que hoy tenemos que celebrar, y vamos a celebrar eso en comunión. Vamos a cerrar en comunión celebrando que lo que Cristo Jesús hizo es separarnos de la hostilidad de una agenda satánica, que el mundo opera bajo eso, para traernos a Él perdonados, para que haya Cristo en nosotros y más Cristo en más personas. Y hoy lo vamos a celebrar. Pero antes de poder tener la comunión, yo lo que quiero es que tomes un momento para discernir lo que vamos a hacer. Porque si bien es cierto, la Biblia dice que no podemos tomar los elementos y tomar la comunión sin discernir lo que estoy haciendo. Porque la Biblia en 1 Corintios capítulo 11 dice que si haces esto sin discernir, solo coges juicio para tu vida. Pero si tú no te has puesto a cuentas con el Señor, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no has bajado la guardia y decir: Dios, me arrepiento de haber vivido separado de ti toda mi vida, hoy me rindo y quiero unirme a tu familia. Van los muchachos a empezar una canción y tú ora al Señor, pídele perdón y ven en arrepentimiento y fe y dile: quiero unirme a tu familia. Señor, perdona la vida que yo llevaba. Quiero recordar que lo que tú hiciste fue la muerte. Y eso es lo que costó mi vida. Y yo he vivido hostil y prejuicioso y criticando y chismeando y pecando y en una ingratitud terrible. Y tú moriste por eso y yo no le he dado valor a eso. Yo debo de entender que soy diferente, no porque yo quiera, sino porque tú me transformaste. Ayúdame, Dios, a que los demás vean eso en mí, para que deseen a un Dios poderoso como eres tú. Y cuando estás listo, después de que te pongas a cuentas con Dios, te levantas y vienes donde están los hermanos, tomas tu comunión y no la bebas ni la comas, sino que lo vamos a hacer juntos en familia. Toma este tiempo y cuando estés listo, ven por los elementos y confiésate al Señor. Asombrado estoy cuando
en tu lugar y con los elementos en la mano, solamente ponte a pensar el día en el que esa noche en el huerto de Getsemaní vinieron a buscar a Jesús como si fuera un criminal. En la agenda del plan redentor de Dios, esa noche ya estaba dispuesta. Y en la economía de Dios era que Jesús debería ser entregado para el perdón de nuestros pecados. Y la noche que Él fue entregado, y la noche que Él fue puesto en juicios ilegales, y cuando esa mañana lo golpearon, lo escupieron, le flagelaron y lo colgaron en esa cruz, conmigo piensa esto: Jesús dijo: pagado por completo. Ya no tienes tú que hacer esto, porque la ira de Dios se descargó en Jesucristo para deshacerlo, para que no te deshicieran a ti. Y hoy vamos a recordar eso. Cuando comamos este pan y lo estés deshaciendo en tus muelas y lo estés literalmente destruyendo, recuerda lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por tu vida, por amor. Recuerda eso. Cristo Jesús en la cena dijo así: la noche en la que iba a ser entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cuando lo coman, recuerden esto que yo he hecho, háganlo en memoria de mí. Comamos el pan juntos. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre derramada del Cordero cubre todas nuestras faltas. Y Jesús dijo: consumado es, he pagado por ellas. Así que tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Todas veces que la beban, recuerden lo que he hecho por ustedes. Bebamos la copa juntos. Amado Dios, gracias por tu amor. Ese amor que podríamos ni siquiera entender. Cómo en nosotros, siendo pecadores, tú tuviste tanto amor que diste tu vida a precio de sangre. Y solo nos has transformado y nos has pedido que seamos testigos de eso. Y que entreguemos ahora nosotros nuestro cuerpo vivo, santo y agradable. Eso es lo más lógico que podemos hacer, Señor: vivir en santidad. Ayúdanos a ser termostatos para que los demás puedan cambiar en el ambiente donde tú nos pongas, para hacer luz en medio de la oscuridad y decir a viva voz que hay un Dios redentor lleno de verdad, que me amó tanto que se entregó por mí y nos libertó. Ese eres tú, mi Dios, a quien servimos y amamos, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y tu pueblo hoy dice amén, y tu iglesia dice amén, y los hispanos decimos amén. Pongámonos de pie, cantemos al Señor. Dios les bendiga. Nos vamos de este lugar, pero no de su presencia, hasta el próximo sábado. Demos una última alabanza a nuestro Señor, que se escuche hasta los cielos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia
hermanos, el Señor les bendiga, nos vemos el próximo sábado. Y si necesitas oración, por favor, pasa por aquí al frente. Qué mensaje que ha sido de gran bendición para nosotros. Cómo Dios en su misericordia nos ha hablado esta noche, ¿verdad? Así es. Queremos que puedas llevarte contigo y puedas meditar en esta pregunta: ¿cómo puedo representar a Jesús donde quiera que voy? Quizás en el ambiente laboral, en un ambiente donde hay diferentes opiniones. ¿Cómo puedo representar un reino de unidad? Amén. Es que tenemos que preguntarnos, ¿estamos nosotros siendo reconciliadores? ¿Estamos siendo pacificadores? ¿Estamos nosotros dejando que el Espíritu habite en nosotros y que la luz de Él salga a donde quiera que vayamos? Así como decía el pastor, ¿estamos siendo termómetros o termostatos? Si no estamos haciendo lo correcto, vamos entonces a orar para dejarnos cambiar con Él y que su luz, su luz esté con nosotros y ser instrumentos de Él para su gloria. Dios te bendiga. Dios te guarde.